La meditación que a mí me correspondió fue la falta de perdón. Perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Es reconocer la ofensa ante uno mismo y ante Dios. El ejemplo más específico del no perdón se encuentra en la parábola y va a ser nuestro texto base de Mateo 18, 21 al 35, donde encontramos al siervo que es perdonado por su amo, pero el siervo no perdona a un consiervo. Su falta ha sido mayor, muchas veces a la que cometió su consiervo. En este caso, el Señor lo trata con cantidades de dinero. En esta parábola vamos a ver varios principios fundamentales acerca del perdón. El primero es que nosotros como creyentes a veces nos cuesta perdonar. Y esos cristianos que no perdonan es porque no han aceptado o han olvidado acerca del perdón de Dios. Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Palabra digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Dios ha perdonado cada pecado que cometa cualquier persona, y aún de quien no ha nacido, cuando esta persona se llegue a arrepentir, Dios ha perdonado esos pecados que se puedan cometer cada día de la vida de los seres humanos, porque todos los días la sangre de Jesús está lista para aquel que se arrepiente y invoca el perdón. Entonces, ¿habrá algo que nosotros no le podamos perdonar a nuestros semejantes? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, aún siendo lejanos a Él, nos perdonó. ¿Por qué no podemos perdonar a quienes pecan contra nosotros? En segundo lugar, el perdón sobrepasa nuestro entendimiento humano. Colgado en una cruz, sufriendo sin culpa y a punto de morir, Jesús le pedía al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en ese orden, el creyente tiene la capacidad de perdonar como Cristo. ¿Por qué? Dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Dios ordena hacerlo, es porque es posible obedecerle, pues todas las cosas han sido hechas nuevas y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para cada creyente esta es una verdad. Por eso una y otra vez la Escritura nos llama a perdonar a los demás. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aunque el perdón por lo general es difícil, el no perdonar significa desobedecer a Dios y menospreciar la grandeza de su perdón. ¿Cómo saber, cómo identificar que yo tengo falta de perdón? Primero, tener frecuentemente pensamientos de venganza en el corazón, que se alberguen en nosotros, en nuestra mente, el deseo de venganza. En segundo lugar, alegrarse cuando algo malo le sucede a quien nos ha ofendido. Tercero, sentir dolor al recordar la ofensa o la causa por la que nos ofendieron. Sentimos dolor. Cuarto,
desvalorizar o rebajar totalmente a su ofensor, menospreciarlo. Y quinto, tener síntomas físicos al recordar o al ver al ofensor. Uy, se me dañó el día cuando vi a esa persona que me hizo daño. Me dolió la cabeza. Son síntomas para identificar la falta de perdón. Veamos las consecuencias de no perdonar. Primero, hay consecuencias espirituales. Se rompe nuestra comunión con Dios en primer lugar. La falta de perdón hace que nuestros pecados sean retenidos, porque en la parábola de nuestro texto base dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el Señor Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. El perdón de Dios no se basa en nuestras obras. El perdón y la salvación se basan totalmente en la persona de Dios. Y fue por la obra redentora de Jesús en la cruz. Sin embargo, nuestras acciones demuestran nuestra fe. Y la medida en la que entendemos la gracia de Dios, entonces sabemos si hemos logrado perdonar. Somos completamente indignos, pero aún así Jesús escogió pagar el precio por nuestros pecados y darnos el perdón. Cuando verdaderamente nosotros entendemos la grandeza del don de Dios, vamos a transmitirlo a otros. Hemos recibido la gracia y a menudo deberíamos extenderla hacia otros. En la parábola estamos indignos por el siervo que no perdona una deuda menor. Nosotros nos enojamos al ver la actitud de este siervo. ¿Y por qué produce ese juicio hacia él? Porque es que él había sido perdonado por tener una deuda impagable. Cuando nosotros no perdonamos, estamos actuando como ese siervo de la parábola. Dios nos perdonó a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar a otros. Otra consecuencia del no perdonar es que afecta nuestras oraciones. En el modelo de la oración del Padre Nuestro, allí el Señor Jesús dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que la oración implica tanto el perdón de Dios como también que debemos perdonar nosotros. De lo contrario, nuestra oración en la cual pedimos perdón será afectada por no practicar dicho perdón con los demás. Una tercera consecuencia de no perdonar es que se mantiene recordando la deuda que tenemos para con Dios. ¿De qué manera? Dice allí en la parábola Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Si nosotros pensamos en esto, nos recuerda que fuimos perdonados y que Dios hizo misericordia con nosotros. Por lo tanto, si no hacemos lo mismo, en el cielo se recordará nuestra deuda. Se da lugar al diablo en nuestra vida si no perdonamos. La falta de perdón nos priva de la vida plena que Dios tiene para nosotros. En lugar de promover justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura. Así lo dice la carta a los Hebreos, dice que
la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y advierte de una manera tajante: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese dejar de alcanzar la gracia de Dios es realmente desgracia. Aquel que no perdona anda en desgracia. También en 2 Corintios 2, versos 10 al 11, advierte que la falta de perdón puede ser una apertura para que Satanás nos haga desviar. Allí el Señor dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay consecuencias, además de las espirituales, físicas. Dice un artículo que la falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Según el doctor Steven Standiford, el jefe de cirugía en el Cancer Treatment Centers of America, negándose a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Guardar rencor aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. De todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas de perdón y de ellos más de la mitad son graves. De acuerdo con la investigación por el doctor Michael Berry, un pastor y el autor del libro El Proyecto de Perdón, además, la ansiedad crónica produce muy predecible exceso de adrenalina y cortisol que agota la producción de células asesinas naturales, que es soldado de a pie de su cuerpo en su lucha contra el cáncer, explicó. Un veneno para el cuerpo es no saber perdonar, pues el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. Cuando una persona perdona de corazón es capaz de encontrar la paz, dijo el doctor Barry. Dado que la mayoría de las personas no se dan cuenta que la ira y el odio son una carga hasta que los dejan ir. En tercer lugar, hay consecuencias emocionales. Cuando somos víctimas de la ofensa, automáticamente viene la contaminación generando destrucción. No solo rompemos nuestra relación diaria con Dios, sino que además rompemos nuestras relaciones familiares. Cuando nosotros no perdonamos, se corta toda comunicación con la verdad. Emocionalmente se siente tristeza, culpa, soledad y angustia. Y también no perdonar está relacionado con episodios de depresión, ansiedad y hostilidad. Además, la falta de perdón trae remordimiento, resentimiento, opresión, deseos de venganza, obstinación y amargura. Así la falta de perdón entonces no permite disfrutar del presente, porque la persona permanece enfocada en esa mala experiencia y el enojo y la amargura aparecen en cada relación y nuevas vivencias. Por lo tanto, destruye nuestras relaciones con los demás y la comunión con los hermanos en Cristo. Primera de Juan 2:9 declara: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Eso quiere decir
que la falta de perdón nos puede llevar a aborrecer a nuestros hermanos y conducirnos a un camino de tinieblas. Y lo peor de todo esto es que podemos pensar que aún con esto seguimos en la luz. Eso es lo que pasa con muchos hermanos. Creen estar bien y cuando se dan cuenta es que están enfermos y tienen toda esta clase de situaciones porque no han perdonado. Pero es difícil entender que es por falta de perdón que tienen tantas enfermedades y que tienen tantas situaciones emocionales difíciles, como lo estamos viendo. Muchas veces decimos, no, es que es el encierro, no, es que no me entienden, no. Pero si miramos al fondo y escudriñamos y dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos vamos a dar cuenta que nuestra depresión, nuestra soledad, nuestra ansiedad, nuestra tristeza y culpa es porque no hemos perdonado. Así que si no se perdona, pues no se puede amar como Dios quiere que amemos. Se necesita amor para perdonar a nuestros hermanos. Y sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. No solamente afecta nuestra relación con nuestros hermanos, sino que nos trae muerte y la falta de comunión con nuestro Dios. No podemos dejar que la falta de perdón destruya nuestra comunión o relación con nuestros hermanos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Igualmente Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es muy importante sabernos soportar unos a otros y debemos perdonarnos. Lucas 17:4, hablando de un hermano que viene arrepentido a uno por lo que él hizo, dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Así que es necesario aprender a perdonar. Este 7 y 7 quiere decir el Señor que todas las veces que alguien pecare contra nosotros y viniere arrepentido, debemos perdonarle. He sacado unas conclusiones para resumir el tema. Para José fue muy difícil perdonar, pues él mostró que lloró 3 veces antes de poderlo hacer. Y al fin lo logró. Y entonces pudo darse a conocer a sus hermanos como José y pudo perdonarlos por todo lo que le habían hecho. Quizás perdonar sea un proceso difícil, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a perdonar. Y debemos, porque ese hacerlo significa que es un mandamiento. Si alguien decide no perdonar, es porque es tan grande su orgullo que prefiere desobedecer a los principios de Dios que dar su brazo a torcer. Si alguien dice amar a Dios, pues tiene que estar dispuesto a perdonar. Un creyente que verdaderamente ama a Dios tendrá que amar a su prójimo, porque eso lo dice el Señor en ese mandamiento grande. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Pero el Señor dice el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús equipara el amar a Dios con el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El nivel del amor va primero hacia Dios,
Al verme cuán perfecto me ha hecho Dios, yo me amo a mí mismo. Y al amarme a mí mismo, sé que yo fallo, que yo puedo herir a otro y entonces puedo amar a otro que también tiene falencias, que también comete errores. Ese es el resumen de este mandamiento. Así que cuando un cristiano no cumple con los mandamientos de Dios, el diablo tiene un derecho legal para dañar a ese creyente. Al violar los estatutos del Señor por no decidir perdonar, el diablo sacará ventaja. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, dice Efesios 4. Dios desea que seamos libres de ataduras. Él nos ha dejado en libertad para decidir si perdonamos o no. Si perdonamos seremos libres y Satanás entonces no podrá dañarnos, pero si decidimos lo contrario, pues entonces Satanás podrá venir a intervenir en nuestras vidas y quitarnos las bendiciones que Dios ha dispuesto para nosotros. Cuando alguien no perdona, desobedeciendo a Dios, comienza entonces su declive espiritual. Entendemos lo que sucede cada paso por haberle dado lugar al diablo y no haber perdonado. Primero viene ira y enojo. Es un sentimiento negativo, pero luego pasa a ser un resentimiento y entonces desobedece a Dios. Tercero, ya odia, aunque ese odio es algo pasivo, es decir, no es consciente, no se desea el mal, puede pasar a ser activo, donde realmente queremos que al que nos ofendió le suceda algo malo. Y entonces empezamos nosotros a tener unos problemas más graves porque enseguida vendrá el deseo de vengarnos. Y entonces ese deseo de venganza se manifiesta en hablar mal de la persona del que nos ofendió. Y también si tenemos un temperamento, una forma de ser donde usamos el sarcasmo, la ironía, la burla contra las personas, eso significa que en nuestro corazón hay falta de perdón hacia alguien. Y finalmente pues viene la raíz de amargura, donde ya estamos desesperanzados, deprimidos, desalentados, sentimos frustración, no hallamos propósito en nuestra vida, nos sentimos mal. Dios quiere que tengamos victoria en nuestra vida, que lo glorifiquemos, pero para poder hacerlo tenemos que consagrar nuestra vida a Él y abandonar las costumbres de este mundo o de lo que nos enseñaron en nuestra vieja manera de vivir. Y nos enseñaron a no perdonar. Muchos de nosotros fuimos enseñados a no perdonar. Otros adoptamos ese mal hábito como una reacción de defensa ante la agresión o el rechazo de los demás. El sistema moral que el mundo maneja es algo que nos han enseñado que el más fuerte es el que puede sobrevivir. Y por eso es que muchos de nosotros buscamos eso a través de no perdonar. Queríamos controlar todas las personas que nos agredían. En ocasiones el orgullo era el que hacía persistir en la falta de perdón. Pero ahora en Cristo una persona debe vivir en humildad y perdonar con facilidad. La Biblia nos enseña que el sistema del reino de Dios es totalmente distinto a las costumbres que aprendimos en el mundo. Y eso lo muestra el apóstol Pablo cuando él dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y sigue como la tercera vez que lo nombro. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Estos versículos resumen los cambios de vida de un verdadero creyente.
La amargura refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. El enojo tiene que ver con la rabia en aumento del momento. La ira es una emoción más interna y profunda. Y los deseos de venganza conducen a la maledicencia, a hablar mal de las personas que nos han herido. La gritería demuestra la falta de dominio que tiene la persona sobre sí misma. Yo creo que la falta de perdón es el obstáculo número 1 para el gran derramamiento del poder de Dios en la vida de una persona, en el matrimonio, en la iglesia e incluso en una nación. La falta de perdón es ese obstáculo al deseo grande y genuino nuestro de andar en un avivamiento para con Dios y de que se derrame el Espíritu Santo y produzca ese avivamiento primeramente en nuestra vida, luego en la iglesia, luego primero en nuestra vida, segundo en nuestra casa, que haya paz, armonía, que haya perdón el esposo con la esposa con el esposo, hacia los hijos, entre hermanos, tíos, suegros, etcétera, haya una vida en paz, armoniosa, y de ahí vamos a llevar a la iglesia cantidades de familias gozosas, plenas, que se perdonan, que se soportan unos a otros. Y esas familias pues convertirán a una nación a Cristo. Así que terminamos con que el perdón es la mejor manera. El perdón completo es el camino de Dios. Y esto siempre nos llevará a experimentar el poder de Dios y las bendiciones que provienen de la presencia del Señor. Hermanos, que Dios ponga un espíritu perdonador en nosotros. Tomemos la decisión de perdonar y veamos su gloria en nuestras vidas. Señor, nuestro corazón sea lleno de Cristo y en Cristo lleno de perdón hacia nuestros hermanos, familiares, amigos y hacia toda persona. Porque si Cristo nos perdonó, siendo aún enemigos de Él, tú, Señor, nos permitirás vivir ese perdón hacia otros. En el nombre de Jesús.